Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza esto disponible por VIX. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo entre todas y entre todos y en VIX. En tu propia vía se abre la comunidad del pensamiento, día viernes, día especial, día del póker político. Muy bien, están listas las cartas, están listas las fichas, está lista la ruleta y están listos los participantes de este póker político. ¿Cómo está don Rodrigo? Bienvenido, Rodrigo Rettigre del Partido Liberal, como bien dice su chapita ahí en su solado. Estamos con la chapita del Partido Liberal de Canadá, partido amigo del Partido Liberal de Chile. Muy buenas noches a todos que nos están viendo en la casa. Feliz de venir a compartir y jugar nuestras fichitas. Cada vez más grande la chapa del Partido Liberal. ¿No? Sí. Estamos haciendo publicidad importante al partido. Va a terminar siendo el escudo del Capitán América la cuestión. La próxima semana viene. Colgante. Jimena Osandón, diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. No se me olvidó la chapa, fíjate, y se me olvidó. Ya, la próxima me van a retar en el partido. Me van a retar, pero nunca tan grande como esa. Oye, te voy a contar una cosa. Me la pidió una persona de regalo. ¿Ah, sí? Me dijo que linda la estrella. Yo le dije, pero es de Renovación Nacional, no importa. Me dijo, me encanta, no me gusta. Me dijo, no me gusta la política, pero regálame la estrella. Así que ahí la regalo. Las estrellas son estrellas. No, son estrellas y además que bonita, ¿cierto que es linda? Sí, claro, por supuesto. Mala Jiménez es una estrella. Marcelo Díaz ha vuelto a esta mesa de juego. Bienvenido. Aquí estamos, sin chapita. Pero ¿cómo lo presenta usted? ¿En qué partido está? Mucha gente pregunta dónde está militando, Marcelo. Como en tránsito hacia el Partido Frente Amplio. Ah, está transitando hacia el Frente Amplio. Porque todavía no es partido, sí. Ya se presentó la escritura de constitución, tenemos nuestra directiva provisional. ¿Ya? Y una cosa muy curiosa, porque para el pacto municipal los tres partidos del Frente Amplio se inscribieron por separado. ¿Ya? Pero ya va a haber Partido Frente Amplio cuando termine el proceso electoral, muy probablemente. O sea, las candidaturas ya son Frente Amplio, las que podrían llegar a la papeleta. Red de Convergencia comunes, ¿ya? Pero Red de Convergencia, antes de que termine el proceso de aprobarse todo el trámite administrativo, van a ser... ¿Y usted va a la papeleta este año, no? No voy a la papeleta. Ni gobernador, ni concejal, no, todo puede pasar, todo puede pasar. Apostemos, todo puede pasar. Ninguna papeleta. Cuente si te han llamado o no. Pues. Se ha visto de todo. Siempre llaman. Sí. Pero uno tiene la capacidad de decir sí o no. Yo lo había visto que estaba como para la Municipalidad de Providencia. A mí yo había escuchado que era Providencia u otra más. Ah, no, pero es que si Evelyn no va, yo no voy. Ahí tenemos un muy buen candidato, Bartolomé Reus, del Partido Liberal en Providencia. Providencia, hay primaria. Ahí está Maca Fernández, también concejala de Convergencia. ¿Y Velorio va? ¿Va Velorio al final o no? Bueno, Jaime. Velorio. Bueno, se supone que es una de las cartas, pero yo creo que ahora, si aparecen más, se van a medir con algún modo, que probablemente con encuesta veremos qué pasa. Todavía va a ser una de las cartas que conversaremos esta noche, las cartas de las municipales, cuánto bluff o no bluff hay, pero antes, ustedes ya saben, tienen que mostrar las cartas que son los temas que han estado en la semana. Partamos por usted, diputado Sandón. En este minuto, hoy día... Por supuesto. Hoy día fue el funeral y entierro de Manuel Sánchez, de teniente carabinero. Entonces, primero que todo, condolencias sinceras, me imagino que toda la mesa, a la familia. Cuarto, quinto carabinero que ha muerto baleado en estas circunstancias trágicas. Pero yo creo que yo quiero poner un tema que es un poquitito más peludo, no sé si aprovechando, pero dado la contingencia que estamos viviendo con el tema de seguridad. Y una presentación que nosotros hicimos justamente al presidente Boric para que evaluara a su equipo, el que está encargado hoy día de seguridad, partiendo por la ministra Toa y incluyendo a el director de Migraciones y también al subsecretario del Delito. Sentimos que el gobierno está en un segundo tiempo, que el primer tiempo nos ha metido una goleada importante, el tema de la delincuencia, y mirándolo un poco futbolísticamente, tú de repente en los segundos tiempos tienes que hacer cambios o al menos evaluarlo. Y nosotros pedimos esa evaluación, porque hoy día cuando uno habla... Secretaría de Prevención del Delito, uno dice, bueno, ¿se ha prevenido? Y la respuesta de la gente en general te dice no. Tenemos una migración regular, segura, etcétera, y le pregunta a la gente te dice que no. Entonces, esas cartas que tal vez deberían haber estado acá, me parece que hoy día es que en minuto que el presidente las reevalúa justamente por eso. Recordemos que el teniente Manuel Sánchez fue ascendido a mayor post-muerto, ¿no? De manera, y una comisaría va a llevar su nombre, el nombre de Manuel Sánchez. Tenía 10 años en la institución, tenía 27 años recién. Sí, joven. Y hay involucrados, sospechosos, imputados, gente de Venezuela en esto, quienes serían los autores de este homicidio.
Es que mira, yo creo que por eso que yo insisto que esto se tiene que evaluar de nuevo, de forma también bien seria y transversal, porque tenemos un aumento importante de delincuencia, ¿ya? Y el gobierno que venga también le va a tocar. O sea, esperamos que no, pero probablemente sí, porque es difícil de solucionar. Tenemos el tema de la migración irregular, que uno quiera o no quiera también tiene incidencia en estos hechos. Tenemos un patrón delictual que hoy día Chile no estaba acostumbrado, es mucho más violento, que también tiene relación con esto. Entonces, yo creo que es minuto que el gobierno hoy día pare un poquito y haga una pequeña evaluación sobre esta materia, justamente para que no tengamos no solo carabineros más muertos, sino que la gente vuelva a tener seguridad, que yo sé que es un tema complejo y difícil, que no hay solución. Seguridad y hay inmigración, ¿no? 3 detenidos y nacionalidad venezolana. Hay un dato no menor, el primer informe de homicidios consolidados del Ministerio Público, que salió hace unos meses atrás, del año 2018 al año 2022, da cuenta del aumento de homicidios, pero hay subítems. Da cuenta de aumento de homicidios con imputados desconocidos, lo que da cuenta de sicariato, y da cuenta de un aumento exponencial de que los victimarios son extranjeros. Entonces tenemos un real problema ahí del cual hacernos cargo. Oye, yo estoy de acuerdo, y creo que lo hemos conversado en esta mesa en otras ocasiones, y es parte del debate público que hay una mutación, para mal, por cierto, del tipo de delito, la naturaleza de delito, la violencia asociada a los delitos, lo que dice Rodrigo va en esa dirección, sicariato, muertes más violentas, descuartizamiento, en fin, ¿no? Pero yo tengo una diferencia con la nona en este punto, porque yo creo que el problema no es la evaluación de los equipos. El problema es si la política está a la altura del desafío, de entender primero, por ejemplo, en materia de agenda de seguridad, casi todos los proyectos que elevaban penas, con o sin el apoyo de uno o de otro, ya hoy día son ley, quedan algunas institucionales, no así el crimen, o que quiera se aprobó, el Ministerio de Seguridad Pública, y el resto de ejecución. No, pero queda todavía el de considerar delito el entrar en forma irregular, está en el Senado. Sí, pero me refiero que la agenda de proyectos de ley que elevan las penas, privativas de libertad... Disculpa, ahora el asesinato de oficiales es de los más altos. El domingo en la formalización no les quepa duda de que van a quedar en prisión preventiva los que van a formalizar. Exacto. Entonces, el punto que digo yo es si la política está a la altura del desafío que tenemos como país. El desafío que tenemos como país es dejar de utilizar esto como arma electoral. Es que es muy seductora para la derecha. Como arma arrojadiza de unos contra otros. Es que llevamos 15 años. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es muy seductora para el sector de la derecha. Pero para todo. Todos lo hemos hecho al momento, pero si a la derecha le gustan los eslogans, ya recordamos los eslogans del presidente. O sea, básicamente es el tiempo de los mea culpa, o sea, decir, no me equivoqué en esto, me equivoqué en otro. O sea, hubo manga ancha de todos lados. Es decir, en materia de migración, no creo que haya uno que pueda arrojar la piedra al otro. Entonces, lo que yo digo es, esto requiere una política de Estado. Hay materias donde hemos construido cierto sentido común. En política exterior, generalmente, yo estuve varias veces en esa comisión, gobierno y oposición, trabajé en la Cancillería, ahí uno ve que las fuerzas se disciplinan, que incluso morigeran sus críticas o las dicen en reserva porque se entiende que hay un interés en juego que es superior, que son los intereses de Chile más allá de sus fronteras. En materia de seguridad pública, hoy día necesitamos hacer lo mismo. Mira, nos contaron el otro día, por ejemplo, que el fenómeno de la extorsión a las tiendas de conveniencia, para no decir marca, en el centro de Santiago es una realidad. La polémica, yo voy a decir algo que quizás es un pecado, yo creo que la alcaldesa Iracy Hasler tiene debilidad en su gestión. Eso es una duda, a mi juicio es un tema evidente. El problema es si usamos esas debilidades para... ¿Qué debilidades puntualmente ves tú? Yo creo que hubo una comprensión débil al comienzo del fenómeno de la delincuencia asociado, por ejemplo, a ambulantes, a ciertos locales o patentes comerciales que se entregaron, en fin, o sea, esta idea de que la mano dura, a mí no me gusta el concepto, me gusta la mano firme. Pero la mano firme para funcionar requiere un entendimiento más ecuménico, es decir, que moros y cristianos, gobierno y oposición, sobre eso construyan un acuerdo estratégico. Porque lo acaba de decir la nona, y por eso es que yo creo que ella es consciente también de eso. Dice, al que gobierno que venga, y si miramos la encuesta hoy día, sería un gobierno de derecha, ojalá que no sea así, pero podría serlo. ¿Cuál es la idea? Que sigamos en esta lógica de yo ataco al gobierno. Mira, voy a poner un ejemplo. Si uno mira la cartera de proyecto, la Subsecretaría de Prevención del Delito, dice, bueno, van en dirección correcta. Va en dirección correcta. Si uno mira las inversiones del gobierno regionales, que tienen mucha plata, están invirtiendo ahí. Pero son proyectos que para dar resultados requieren un tiempo de maduración, un tiempo de implementación. Entonces, ojalá llegue el momento en que digamos, ¿sabes qué? Tal la escoba en materia de seguridad pública, es tanta la sensación de inseguridad
que requerimos sobre esto un acuerdo de Estado. Paremos la pelea. Escuchemos lo que dijo el general director de Carabineros, el general Yáñez, precisamente esta mañana. Veamos el titular, ¿no?, del general. Señaló que nos duele en el alma, ¿no? Y urge entonces, a raíz de lo que está diciendo Marcelo, sobre la unidad de todos los chilenos tras el crimen de este carabinero, ¿no? Y el jefe de la policía destacó que el subteniente Manuel Sánchez Soto, hoy mayor, registraba 14 felicitaciones en su hoja de vida y destacaba, por comillas, actuar con valentía y arrojo. Y sobre las circunstancias reportó que el uniformado que iba de Franco junto a su familia se percató de que un grupo de sujetos estaba cometiendo un delito y en ese momento inmediatamente comienzan a dispararle. Ahora sí, escuchemos lo que dijo puntualmente el general Yáñez. Creo que esto tiene que llamar a la unidad de todos los chilenos, a la unidad de todos los intervinientes en el sistema de justicia penal, a trabajar más que nunca unidos junto a la Policía de Investigaciones y al Ministerio Público para poder ir desbaratando estas organizaciones criminales, estos grupos delictuales que tanto daño nos han hecho en el último tiempo. Mira, está justo a punto de ser formalizado también, aparece el general Yáñez, ¿no? Tú eres por el delito de homicidio contra funcionarios de Carabineros de Chile en servicio, que tuvo un aumento en su penalidad hace no mucho tiempo, un año atrás al menos, Disculpa, o máximo 2 te años pregunte, atrás. pero el día de Franco, ¿eso podría ser un atenuante para los asesinos? Bonita discusión respecto al muy buen alcance que haces tú. Efectivamente, como tú recuerdas, era un carabinero que no estaba en servicio y ahí va a haber una eventual pugna respecto de si se aplica ese tipo penal que tiene penalidad de presidio perpetuo cualificado hasta o el homicidio a funcionario público o homicidio simple que tienen pena de 10 años y un día a 20 años de privación de libertad. Hace un año aproximadamente, yo diría, los carabineros de Franco tienen el permiso de andar con armas. Antes no era. Acuérdate que eso fue un cambio que se hizo. Sí, pero es interesante lo que dice Fede, porque, claro, la pregunta es, ¿se aplica el tipo penal agravado de homicidio a funcionario público carabinero de Chile en servicio? En este caso en particular, porque al parecer no estaba en servicio. Pero bueno, dicho eso... No estaba en servicio ni con uniforme. Ni con uniforme. Claro, esa declaración estaba de Franco. Claro. Entonces no estaba con uniforme. El tipo penal de homicidio, en todo caso, sí o sí, venía de una... tiene aplicación de prisión preventiva cuando se formaliza a un imputado por ese delito, no obstante sea homicidio simple. Muy bien. Oye, quiero unir esta carta tuya con otra carta que tiene que ver con Ronald Ojeda, ¿no? A raíz de crímenes también que están sin solución. Que tiene que ver con este crimen de Ronald Ojeda, básicamente porque el Ministerio Público apunta a un crimen político en torno a la figura de Ronald Ojeda. Puntualmente, el fiscal regional metropolitano sur dijo en un momento que era político, ahora dice que no, que fue lo que quiso decir él, que era organizado en el exterior, no apuntando no sé a qué materia, digamos, pero podía ser organizado desde Venezuela, según señaló en un principio el fiscal sobre Ronald Ojeda. Héctor Barro indicó que el Tren de Aragua jamás actuó haciendo una puesta en escena como hicieron en este caso, y hay 2 sospechosos en esto, miembros de esta organización delictual, que huyeron a Venezuela y que ahora el persecutor espera que sean detenidos y extraditados. Bueno, yo lo dije aquí el día en que apareció el cuerpo de Ronald Ojeda, que estábamos acá justo. Que si llegaba a haber indicios de que esto puede ser organizado desde Venezuela, para decir las cosas como son, era un problema grave. Y es grave para el gobierno, hay que decirlo de tal manera, porque significa que, sí, porque Héctor Barro es un fiscal serio, entonces cuando él hace este comentario y luego lo precisa, dice claramente esto no fue organizado en el país. Él no puede hacer una imputación sobre el origen político, pero es lo que se trasunta detrás de sus declaraciones. Y eso podría indicar que servicios secretos de otro país están operando en territorio nacional y eso es muy grave. Y hay una vulneración de nuestro territorio absoluto. En un momento donde las relaciones con Venezuela son muy malas. Sí. Oye, se suman también a estas declaraciones de Iván Gil, del canciller, ¿no? Quien señaló que el Tren de Aragua es una invención de... Pero es armónico. Chile, ¿no? Los 2 elementos mirados en conjunto son armónicos. Mirados independientes uno con el otro no hace mucho sentido. ¿Por qué? Evidentemente quiere el canciller de Venezuela hacer un frame, dar una imagen política para que se discuta y se afirme lo que él está diciendo. Tren de Aragua no existe. Y la pregunta que surge ¿es verosímil que el Tren de Aragua no exista cuando la Fiscalía lleva decenas de juicios contra el Tren de Aragua y el fiscal Héctor Barros, como tú muy bien dices, Freddy, está señalando de que la investigación se va dirigiendo hacia Venezuela respecto de un crimen político?
A mí me parece que es gravísimo esta situación y coincido con Marcelo. El Estado de Chile está metido en un problema a este respecto por cómo evaluar la relación que tiene con Venezuela, y aquí el llamado al Partido Comunista también. Venezuela es una narcodictadura. Yo creo que ya es hora de que todo el espectro político, incluyendo el Partido Comunista, lo afirme como tal. No obstante, tengan simpatía con... Lula y Pepe Mujica también ya se desmarcaron de Maduro, ¿no? Mira, públicamente, ¿no? Muy buen dato está dando Frey, con mayor razón desde acá. También hay que ser sincero que hay algunas autoridades, yo en esto he escuchado a Camila Vallejo decir eso, que ella es parte del Partido Comunista, y ella una vez me tocó como condenaba... pero cuando ella era gobierno, ¿no? Que es distinto. No, anterior lo dijo. Pero ella ha sido en eso, ha sido coherente, me parece, pero efectivamente esto tiene que venir de la cúpula. Pero fíjate que es un tema, como dice Marcelo, tremendamente complejo para el gobierno, porque recordemos que no hace mucho tiempo Monsalve estuvo haciendo un documento, digamos, para poder tener información, ¿se acuerdan? De las personas un convenio de los que llegaban a Chile. Eso hoy día Contraloría lo está revisando por un requerimiento también de la diputada Navillán. Pero efectivamente hay gente que dice, no, hay que terminar la relación. Pero, ¿cuáles son los caminos alternativos también? No vamos a saber más, no va a tener ninguna fuente, quién va llegando a Chile, quiénes son. O sea, yo creo que tal vez la piedra de tope podría ser la final si es que efectivamente se comprueba lo que dice el fiscal y hay dos personas que estarían en Venezuela y que el gobierno venezolano no las quisiera extraditar. Entonces yo creo que ahí tendríamos un problema, como diciendo, ¿sabes qué más ya? O sea, no se puede seguir con esto. Veamos las críticas de la oposición, que sumadas a lo que dice la diputada Ossandón. Acusa pasividad del gobierno. Es incomprensible seguir confiando que la dictadura de Maduro colaborará, señalaron en la oposición, y también emplazaron al Ejecutivo a realizar todas las denuncias internacionales que procedan en contra del gobierno venezolano. Ha sido errático en general, ¿no? La relación con Venezuela desde el presidente de Piñera en adelante, ¿no? Sí. O sea, ha pasado de presidencia en presidencia esto, ¿no? Ahora, yo creo que hay una cosa, ¿no? Los gobiernos tienen el deber y la necesidad de entenderse con los regímenes. Entonces, por ejemplo, yo considero que fue una buena decisión nombrar a Jaime Gamuri embajador en Venezuela. Primero porque es un tipo con experiencia política, con experiencia diplomática y porque puede lidiar en aguas procelosas, por decirlo así. También creo que Chile tiene que ser activo en los foros internacionales. No tengo, pero comparto con la nona. Creo que la idea romper relaciones con Venezuela, no tener acceso a ninguna información, sino tener un problema objetivo. Por ejemplo, podemos llenar aviones. Son parte de nuestro problema. ¿De qué sirve? Creo que romper relaciones con un país. Romper relaciones es retirar embajador. ¿Pero qué significa en la práctica eso? En la práctica significa disminuir al mínimo el nivel de contacto internacional entre esos dos estados. En los foros internacionales, denunciarlo en la OEA, denunciarlo en Naciones Unidas. Un poco lo que algunos los mexicanos están planteando respecto a Ecuador, expulsaron a la ONU, y yo creo que no va a prosperar, por cierto. Entonces, disminuir al mínimo el nivel de contacto. Por eso tenemos un objetivo, y es que tenemos una inmigración irregular venezolana que requerimos devolver a Venezuela. O sea, ¿cómo vamos a pedir extradición reconducción? Si por otro lado se quiere pedir... Necesitamos convenios de reconducción. Solo lo tiene Venezuela con Estados Unidos. Nosotros necesitamos ese convenio. Exacto. Porque nos sacamos uno de los que está por el teniente Sánchez. Dice que tenía orden de expulsión desde el 2020. Claro, sí. ¿Y a dónde lo manda? ¿Lo manda a la luna, al cielo? ¿A dónde lo mandas? Si no lo quieren recibir. Pero además tiene otro problema, que es, por ejemplo, el error yo creo que la diputada Navillán de llevar este convenio que Monsalve intentó firmar más allá de las formalidades, porque finalmente lo que va a haber la contraria son las formalidades. Sí, Pero el objetivo de tener más información, de generar un canal que permita evitar que los aviones despeguen de Chile con migrantes legales y no puedan aterrizar porque no tienen permiso para aterrizar, termine frustrando un objetivo de política pública que es devolver a Venezuela la migración irregular. Una relación por conveniencia al final que... Espera, que algo en el tintero todavía. ¿Sí? Sí, sobre Ojeda. Muéstrame el siguiente titular, señor director. Que es muy importante esto, ¿no? Que el gobierno está exigiendo a Venezuela la extradición, decíamos, de los sospechosos del crimen de Ojeda. También te preguntaba yo en este contexto, si rompemos relaciones con Venezuela, ¿qué pasa con estos convenios de extradición? No, los tratados no se denuncian por la sola ruptura, no terminan por la sola ruptura de relaciones diplomáticas, están vigentes. ¿Ya? Yo entiendo que tenemos tratados de extradición con Venezuela. Pero se hacen más dificultosos, imagino, ¿no? Que deciden ellos. Aunque ya las relaciones no creo que estén muy buenas con Maduro. Depende del Poder Judicial. Ahora, el Poder Judicial venezolano no es un Poder Judicial autónomo. Ahí no hay la independencia de poderes que caracteriza un régimen democrático, porque Venezuela no es una democracia, es un régimen autoritario.
Entonces, claro que dependemos en último término del régimen. Está dividida la izquierda con Venezuela también, ¿eh? Sí. No, yo no he tenido nunca dudas con eso. En el juego de póker que tenemos, no es descabellado pensar que Venezuela, si es que es un narco régimen y en verdad está metido en este circuito de crimen organizado, para dar un mensaje de desescalar esa visión, mande a estos imputados a Chile y que los imputados, no, que Venezuela fue, que digan los imputados en Chile, bueno, pero se deshacen del problema, pero eso está en veremos. Así que estamos entonces a la espera de la elección del gobierno del régimen venezolano sobre de los criminales de Ojeda y bueno, y ver quiénes son, porque no sé si lo estarán identificados. Sí, el fiscal lo sabe. Barro los conoce. Sí. Ya, y quiere traerlos. Sabe cuáles son sus identidades. Ya. Voy a mi carta. Ahora sí. Su carta de la semana, don Marcelo. Don Mario Marcel, ¿no se acuerda el segundo apellido? Marcelo va por Marcel. Culel. Fue mi carta de la semana pasada. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Mira, ¿Por qué yo lo traigo de dulce y de agraz. A ver. La parte dulce es que yo creo que... Primero hay el marco, ¿no? El contexto. Ya. Yo creo que Mario Marcel es el único ministro que, salvo por decisión propia, sabe que va a llegar hasta el 11 de marzo de 2026 con el presidente. Seguro. La designación de Mario Marcel tenía que ver con un componente estratégico de dar una señal de serenidad, tranquilidad a los mercados y a la economía ante la asunción de este gobierno de corte más bolchevique. Entonces, yo creo que fue una decisión correcta y acertada. Ya. Y él ha mostrado parte de ese talento en la conducción macroeconómica, en la convergencia entre la política de Hacienda con la política del Banco Central. Déjeme mostrarle el siguiente titular para que usted me lo explique, Marcelo, que es el siguiente, ¿no? Esto, por ejemplo, destacó que el IPC de marzo, los indicadores son bastante positivos, no significa que la inflación esté libre de efectos de corto plazo, dijo, no por el tipo de cambio, lo importante es tener claro la dirección que vamos, destacó, y confirma, según la cooperativa, lo que hemos estado trabajando intensamente desde el gobierno, aseguró el presidente Gabriel Boric. Todo esto dentro del dulce. Así es, este es el dulce, porque además confirma este mismo titular, la frase del ministro Marcel, la frase del presidente Boric, que hay fiato entre el presidente y el jefe de la política económica. Hay química, o hay disciplina, o hay convicción, lo que sea, pero funciona, porque a veces los presidentes, ya lo decía el propio presidente Elwin, que no era muy partidario de la política económica del libre mercado, pero Foxley... Espérate, tú estuviste en un gobierno donde se fueron 2 ministros de Hacienda. Sí. Se fueron 2, Valdés y Arena y Valdés. En ese orden. Es verdad, es verdad. Entonces, yo creo que esa parte de la gestión de Mario Marcel está mostrando sus frutos y vamos a terminar con un país reactivado, en camino, en movimiento. Esa es la parte dulce. Lo que refleja o denota un enorme poder político del ministro de Hacienda. Y aquí viene la parte agraz, que ese poder político tiene que mostrarse también. Y tiene que mostrarse en el resto de la agenda, porque el presidente con acierto, a mi juicio, levantó el año pasado, y como yo diría que es el eje que domina este año la agenda pro crecimiento, que es un gabinete pro crecimiento, pero hay mucho ruido, porque el ministro Marcel se ha dado vuelta ya 2 años en tratar de despachar una reforma tributaria que fracasó, después el pacto fiscal, que sin contraparte no es pacto. Me parece bien el levantamiento del secreto bancario, pero tenemos un cuello de botella en producción, en inversión, y ahí uno ve de repente, hay que decirlo, que no hablan bien el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Hacienda. Entonces, uno escucha que hay mucho ripio para poder mover la economía, poder reactivar la economía en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué le faltaría entonces manejo político a Mario Marcel? Yo creo que le falta, o sea, el ministro Marcel tiene que creerse el poder que tiene y tiene que ponerlo sobre la mesa. Porque al final del día, y por eso es que yo creo que un acierto lo que dijo el presidente Boric cuando creó el gabinete de crecimiento, es lo que decía Dick Morris, creo que fue inventó esta frase para Clinton, que es la economía estúpida. Sí, es la economía. Nosotros tenemos que mover las capacidades instaladas del país para generar más crecimiento económico, más empleo. Lo que hoy día tenemos es un problema de sensación económica negativa a las personas. Y eso tiene que ver con la inversión, tiene que ver con que hay sectores que están paralizados, la construcción y otros. Entonces, yo creo que interesante la crítica de sí, pero aquí es que es una intervención súper interesante, pero aquí, que es primero el huevo o la gallina. Porque la mayoría de los economistas están contestes con esta evaluación. Yo cito a Andrés Velasco. Es necesaria una reforma tributaria para crecer. Hay un estudio muy bueno de Brian Keeley de la OCDE del año 2018 que dice que la alta desigualdad en 18 países de la OCDE afecta el crecimiento económico. Entonces, cuando uno habla de crecer económicamente, uno piensa que o la imagen pública es como tirar una manija y decir pro inversión, derechos laborales al cajón para que los empresarios puedan mover más plata, entre otras cosas. Cuando el asunto es, en Chile, si quieres crecer, redistribuye.
si no redistribuimos, si no tenemos un pacto fiscal que haga que las personas puedan ejercer su plan de vida en forma autónoma y puedan ser realmente libres, no vamos a crecer. Ya, pero no hay parlamento para eso. Pero yo quiero, agregar en tu misma línea. Coincido con Vinter, la otra de las ideas. Yo quiero agregar, porque justamente tuvimos esta semana la misma discusión, pero no era el ministro de Hacienda el importante, sino que el ministro Grau, porque es él quien está tramitando el tema de la permisología. Ministro de Economía. El de Economía. Correcto. ¿Ya? Y justamente nosotros desde Renovación Nacional tuvimos un intercambio de cartas, digamos, donde queríamos que él se empoderara más justamente por el Ministerio de Medio Ambiente. Y yo personalmente le dije, mira, aquí hay dos mujeres que son tremendamente poderosas en este país, que es la ministra de la Mujer y la ministra de Medio Ambiente, porque el tema de la permisología se frena muchísimo con el tema del medio ambiente. Entonces, queremos crecimiento, se están haciendo todos los esfuerzos, están tratando de hacer una ventanilla única para los permisos, pero se trata en un proyecto paralelo lo relacionado con medio ambiente, cuando tiene una relación directa en muchísimas grandes inversiones del país que tienen que pasar por esto. Entonces, el ministro en el fondo me explicó, me dijo que el Ministerio de Medio Ambiente lo hacía muy bien, en otros lados no se hacía tan bien, que se estaba, pero en el fondo nosotros tratamos de explicarle y que él se empoderara, el otro ministro, el de Economía, justamente en esto, que no puede estar a medio ambiente por un lado, Hacienda y Economía por el otro. Porque en muchas de las grandes inversiones tiene que ver... Ahora, ¿cómo fijar el punto medio ahí? Porque si no, se destruyen humedales, se construyen edificios arriba de las que tiene que ser el conjunto. El punto es otro, no es rebajar los estándares. No es rebajar estándares. Eficiencia. Y única para estabilidad, que tú sepas que esas son las reglas del juego y que esas reglas del juego se van a respetar. Por ejemplo, hay gente que sostiene que la eliminación del Comité de Ministros, que es un tremendo cacho, pero que, por ejemplo, nos salvó en la región de Coquimbo de tener a Dominga instalándose ahí, destruyendo por ahora, porque ahora va al Tribunal Ambiental, pero que no podría aprobarlo, podría devolverlo a un Comité de Ministros. Y por eso es que yo apuestan. Y algunos dicen, eliminarlo a lo mejor puede ser malo. Entonces, ¿por qué yo digo ministro de Hacienda? Porque todos los que conocemos la interna del gobierno, y me refiero a gobierno y oposición, sabemos que el ministro de Hacienda apretó el día 11 de marzo del 2022 la mano y dijo, aquí o se ordenan las cuentas fiscales o este país se va al diablo. Y lo hizo. Y disciplinó a todo el mundo. Lo que quiere decir que tiene mucho poder. Entonces, lo que la inversión requiere es estabilidad. No, porque por lo menos no estaría disponible, reglas más bajas ni más laxas. Por eso es que yo creo que hay cosas que está planteando el ministro Marcel que la oposición va a tener que abrirse. Se aprobó el secreto bancario. Porque se trata de combatir el delito de cuello corbata y es una herramienta que en Europa existe. No sé por qué aquí nos da pudor. Pero en la convergencia entre inversión y protección medioambiental y social, tiene que haber estabilidad y claridad en las reglas. Y no hemos logrado eso. Oye, el ministro Mario Marcel, acuérdense que el PS lo candidatea a una presidencial en enero pasado. Yo creo que puede haber una sorpresa ahí, eventualmente. Lo sigue candidateando. Pero dice que le falta muñeca política a Marcelo. Poder tiene. ¿Cómo lo ven ustedes como candidato? Yo lo veo, mira, nosotros siempre tuvimos mucha tranquilidad con el ministro Marcel y también hay que reconocer que si bien la tributaria no avanzó, él se apoya muchísimo en nosotros también. Si yo le mostrara las últimas votaciones por ejemplo, el proyecto de ley de estabilidad de las cuentas eléctricas y todo eso, que no era él, pero había otro ministro. Nosotros, o sea, desde la oposición salvábamos al proyecto del gobierno. ¿Pero te lo ve como buen contrincante? Yo creo que sí, pero sabes que hay que verlo, porque la arena política es diferente. Sí. Yo conozco a muchos ministros que pensaron, ministros incluso de Hacienda, ir a la arena política, a bajar al barrio. Entonces hay que ver si están dispuestos a bajar al barrio y meterse en otro tipo de arenas que son más complejas. ¿Se refiere a Inés Briones, por ejemplo? O a Briones, sí, alguna vez con Velasco, alguna vez conversamos incluso con Felipe Larraín, porque ellos se dan cuenta al final del poder que tienen. A ver, hablemos, el que tiene la billetera, el que tiene un poder gigante. Pero después que se te acaba la billetera y tenés que empezar a conversar con las juntas de vecinos y toda la gente y todo, varía un poco, ya no va a poder asignar recursos. Hay un dato simbólico. Tú sabes que cuando el presidente Lago hizo el cambio de ¿te acuerdas del cubo, la imagen del gobierno? Que después el presidente Piñera cambió por este cuadrado, que lo mantuvo la presidenta Bachelet y se mantiene hasta hoy, por suerte ya no andamos cambiando. El único ministerio que mantuvo su logo fue el Ministerio de Hacienda.
Ah, sí, Es como un poder independiente. Eizaguirre alguna vez planteó, yo pensando muy, de que Chile debe ser un vicepresidente económico, como lo hay en España, pero esto en un gobierno parlamentario y un solo presidente le dijeron nones. Pero tiene mucho poder. ¿Y por qué lo mandó? ¿Qué se comentaba al interno ahí? No estuve en esa conversación, pero cuando estuve de ministro Sergio pregunté, pues fui a varias conversaciones y dije, ¿por qué aquí no está el loco el gobierno? Y me dijeron, bueno, este ministerio especial. República Independiente de República Hacienda. Independiente, Teatino, ahí está el poder, pero te da el poder donde está sentado, pero cuando Claro. ya no está sentado ahí es como el alcalde que pierde el sitial, ya no es. Pero mira, yo creo que el ministro Marcel tiene este año es su año crítico. Y tiene que, así como disciplinó las cuentas fiscales, la macroeconomía, con la colaboración por ciento indispensable del Banco Central, que es autónomo en Chile, y él viene de ahí, entonces sabe perfectamente de qué estamos hablando, por tanto había capacidad de articulación, pero va a tener que arremangarse las mangas de camisa y meterse un poquito al barro para ordenar un poquito la agenda económica, porque hay muchas cosas del pacto fiscal que son muy buenas y muy necesarias. Ya. Oye, nos falta todavía la carta de Rodrigo. Sí, muy yo- conversador hoy día, Está buena la ¿no? conversa. Está Ojalá bueno que en las el programa casas hoy. piensen lo mismo. Sí, ojalá. Traje una innovación, ¿ah? Ya. Una Oye, carta a ver. que no es una persona natural, sino es una persona jurídica, una institución. La Fiscalía. Y vaya que persona. La Fiscalía de Chile, el La Ministerio persona, Público de la Chile. persona del momento trabajo jurídicamente. hablando, Exactamente, ¿no? y lo quiero enlazar con el caso FACTOP, que es el caso de los hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg, que a su vez ha traído un caso hijo, que es el caso que se está discutiendo respecto del exdirector de la PDI, El caso Mario Vargas. el caso Mario Vargas, entre otros, y el Ministerio Público efectuó la formalización respecto de los hermanos Sauer hace 2 días atrás. Veamos la noticia, ¿no? Veamos la noticia. Y usted la profundiza, Rodrigo. Facto, dice la nota esta, la tercera, decreta prisión preventiva para Daniel y Ariel Sauer. Jueza desestimó la máxima medida cautelar para Rodrigo Toppelberg y Luis Flores. El primero, Toppelberg, quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional, mientras que el segundo con arresto domiciliario nocturno y la prohibición también de abandonar el país, y la magistrada determinó un plazo de 180 días para la investigación. El papá del clan ya también estaba con arresto domiciliario, entre otros. Sí, yo traigo al Ministerio Público para relevar el trabajo que hace en el contexto de la investigación de los delitos económicos y que afectan la fe pública, básicamente. Aquí habían miles de facturas ideológicamente falsas que significaban no tener todos los recursos que se pudieran tener para el erario nacional. Y el Ministerio Público hizo una muy buena investigación, formalizó a los 2 principales imputados, están en prisión preventiva, y me parece que hay que poner el énfasis para desbaratar el crimen organizado, incluyendo narcotraficantes, en afectar la ruta del dinero, y para eso el Ministerio Público es un ente demasiado relevante, muy importante, igual que la unidad de análisis financiero. Para pegarle al crimen organizado, llámese narcotráfico, llámese fraude al fisco, llámese boletas o facturas ideológicamente falsas, hay que pegarle a la ruta del dinero. Y para pegarle a la ruta del dinero, la unidad de análisis financiero, el Ministerio Público son factores fundamentales, con también los sujetos obligados. A propósito Pero del caso Hermosilla. tiene un lado B. Uno de ellos, el que con arresto nocturno, dijo, ay, qué rico estar más tiempo en la casa, es una burla. El padre de los Es Sauer. una burla porque uno ve que por delitos de menor envergadura, de menores montos de afectación del patrimonio privado y público, van con prisión preventiva. Muy desafortunadas las A palabras. mí me parece que ahí la justicia, por este caso en el Ministerio Público, no aplica la misma vara según el delincuente que tiene enfrente. Lamentablemente se aplica, yo sé que Algo de eso hay. va a ser un poquito añejo, pero ahí se nota un poquito esta idea de la justicia de clase. Lo nombraste la pasada, Rodrigo. Este caso FACTOP en realidad es una arista de este caballero, ¿no? Correcto. Del caso Hermosilla. Todo esto se llama caso Hermosilla. Caso audios. Hermosilla. Que otros le dicen caso audio, en fin, el caso no hay caso no. Esto es caso Hermosilla, ¿no? El manso Pero caso sale la figura del abogado que está pidiendo que todos los WhatsApp de Hermosilla, que suman casi 800.000 páginas, no se conozcan. Veamos el titular y lo conversamos hacia dónde podría ir entonces este derrotero del caso Hermosilla, porque la Corte finalmente declaró admisible el recurso del abogado Mario Vargas Cosiña para que el Consejo de Defensa del Estado no acceda a sus chats con Luis Hermosilla. ¿Qué significa Que todo sea esto? ¿Qué se admisible. está cocinando? Hay que que explicar un pedir elemento importante, que cuando se presentó el recurso de protección, la Corte de Apelaciones lo declaró inadmisible. Se apeló y la Corte Suprema le dijo a la Corte de Apelaciones, mire, ¿sabe qué? Aquí algo hay, por lo tanto
le doy la admisibilidad. Ahí hay un empate 1-1. La Corte de Apelaciones dijo inadmisible, la Corte Suprema le dijo, ok, revísese. Y a ese respecto todavía no se alega, finalmente, no es la audiencia propiamente tal para definir. Y la tensión que hay ahí, estimados gente que está en la casa, es el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones que acusa el abogado Mario Vargas versus el derecho que tiene la sociedad de saber los delitos que ocurren respecto de los ciudadanos chilenos o los extranjeros que cometan un delito en Chile. Y aquí recordar, para contraargumentar la tesis del abogado Vargas, de que el caso del director de la PDI apareció justamente porque las macro conversaciones llegaron al punto del director general de la PDI. El director general de la PDI no estaba en el radar. Misión cumplida, acuérdate que así empezaba la conversación de Hermosilla. A propósito de lo que uno puede investigar en la carpeta de investigación de esas 700.000 páginas, apareció el director de la PDI. Entonces la pregunta que surge ¿es deseable enterrar y echarle tierra al resto de las 699.999 páginas? Y yo creo que hay Marcelo, estábamos discutiendo antes de entrar al set, y tiene un punto importante que es el respeto a las garantías fundamentales, que es un elemento que es de interés analizar. Sí, veamos el titular y nos explica ese respeto, Marcelo, ¿cuál ves tú? Porque Mario Vargas además apela a destruir toda la información que contiene el teléfono de su amigo Luis Hermosilla. ¿Cuál es el respeto? Mira, yo me quedé con una columna que escribió Carlos Peña, creo que este domingo, ¿no? Que decía que esto se parece mucho a la Inquisición, porque la verdad es que puede sonar muy políticamente incorrecto, pero en estricto rigor, a propósito de un delito, al abrir todas sus comunicaciones pueden encontrar muchos otros delitos. Pero además, este señor era abogado, es abogado. Sí, pues, y por tanto, tiene razón con clientes que le pueden haber dicho, oiga, sí, entonces afecta el derecho de defensa en otros casos. Tiene miles de ramificaciones. Va a ser un debate bien interesante el que va a tener que hacer la Corte para discernir. Pero Carlos Peña decía, esto podría ocurrir con cualquiera. ¿Sabe qué? Llega la PDI a tu casa y te dice, que pásame el teléfono, porque nosotros creemos que puede haber un delito. Tú se lo pasas y a lo mejor algo van a encontrar. Pero hoy día ningún Estado está premunido de esa facultad, de sin indicios, sin antecedentes, sin denuncia mediante, sin una investigación formal, decir, sabe que a mí me huele que usted es sospechoso de algún delito y te indaguen todo. Oye, déjame contarte algo que pasó esta semana y que está ahí en nuestro canal de YouTube, por si quieren verlo. Nosotros invitamos semanalmente a CIPER a hablar de los temas, porque CIPER además ha destapado todo este caso, ¿no? de lo que han sido los audios de Hermosilla, el caso Hermosilla. Y uno de los directores de CIPER es precisamente el rector de la Universidad Diego Portales, ¿no? Carlos Peña. Y el director de CIPER periodístico, Pedro Ramírez, periodista, dijo públicamente acá que no estaba de acuerdo con la mirada de Carlos Peña al respecto. Porque precisamente la labor del periodismo, bajo ese rótulo de inquisidor, es buscar la verdad, ¿no? Y también fiscalizar al poder. Y sin esta fiscalización del poder, por ejemplo, no hubiésemos sabido los contactos que tiene el ex jefe de la PDI ahora, ¿no? Con Hermosilla, y es como eso llegaba a Chadwick cuando era ministro del Interior, ¿no? La pregunta es si el fin justifica los medios también. No, pero yo creo que Peña, sí, Pedro Ramírez se equivoca, porque Peña no se refiere al rol del periodismo, se refiere al rol del Ministerio Público, al persecutor penal. No, pero es que están hablando de destruir los WhatsApp y que nunca más se conozcan. No. Eso es lo que mi pregunta es otra, de fondo todo esto. ¿Cómo se sopesan los dos objetivos, los dos bienes jurídicos protegidos? Yo creo que prefiere el derecho a la investigación, porque desde la esfera de la litigación penal, esos WhatsApp son parte de la carpeta de investigación. Y esos WhatsApp, como parte de la carpeta de investigación, pueden ser auscultados, pueden ser consultados por los querellantes. Uno de esos querellantes del Consejo de Defensa del Estado. Así parte todo esto. Y Vargas le dice a la Corte de Apelaciones, oiga, el CDE no puede acceder a mis conversaciones con el señor Hermosilla. Y resulta que las 700.000 páginas son parte de la carpeta de investigación. A mí, yo me dedico a delito económico. Cuando uno incauta un teléfono celular, la PDI busca por conceptos. Pagos, etcétera. No hay por qué hacerlo como una cortapisa a los determinados WhatsApp que tenga, porque al parecer afectaría al señor Mario Vargas, porque está encapsulado dentro de una investigación que está encapsulada dentro de las reglas constitucionales y legales de Chile. Sí, pues recuerda que además Luis Hermosilla, también de acuerdo a otras investigaciones del propio CIPER, habría sido muy influyente para nombrar magistrados, por ejemplo. Por eso digo que es un debate interesante. Entonces pueden ser, ahora sí, jueces y parte con todas sus letras. Y además hay gente del Poder Ejecutivo que también podría estar, de hoy, ¿no? Que podría estar nervioso porque antes del caso de Hermosilla
Miguel Crispi era cliente también del señor Hermosilla. Claro, mucha gente nerviosa acá. Lo que puede ocurrir, eventualmente, yo no estoy de acuerdo en que hay que destruirlo, creo que ahí Vargas se pasa de listo, es que la Corte le diga, mire, tiene acceso a las 700 páginas, pero aquellos casos que no están relacionados directamente con el objeto de investigación los tiene que obviar. Es que ahí está el punto del director de la PDI. No, el director de la PDI no estaba. No estaba. Claro. Por eso no sabemos exactamente. Claro, pero no había una decisión, eso fue una decisión del Ministerio Público, persecutor penal, no hay una decisión del tribunal. El tribunal le puede decir, mire, esta es la regla del juego, juegue con esta regla del juego. Lo que pasa es que si la justicia chilena realmente le da la razón a este señor Vargas, va a quedar un manto de dudas, pero completamente. Freddy Stock pone un punto sobre algo determinante. El Poder Judicial también juega con decisiones políticas. ¿Cuál es el mensaje que da si dice enterremos las 600.000 y dejemos solo 100.000 arriba de la mesa? Claro, sí, recordemos que a la postre los ministros que están ahí, los altos de la Suprema, son elegidos por el Ejecutivo en una primera instancia de acuerdo a una terna, a una quina, y después son ratificados por el Senado. Creo que el problema más, para un caso, Hermosilla defendía a un personaje X, un caso penal, estoy inventando, y el Ministerio Público accede a pruebas que no habría podido obtener de otro modo. ¿Qué pasa con ese juicio? Yo creo que ese es el punto que va a tener que ver la Corte. Claro. Yo efectivamente creo, sobre todo por lo que se dice, la influencia de Hermosilla en el momento de jueces, si la Corte va y dice nos piteamos todo, la crisis mayor. O sea, creo que sería un error político de la Corte Suprema. Oye, nos quedan 3 minutos, pero quiero que hablemos de las elecciones municipales y todos los bluffs que hay hasta el momento. Ya no me caen más cartas que entro, pero te voy a sacarla aquí y la voy a poner aquí. Ya. Partamos con el anuncio del oficialismo. Estoy leyendo acá una información que dice que hay un vuelco en el oficialismo porque primero se habían inscrito 86 primarias de oficialismo, faltaron 22 por inscribir. ¿Cómo se llegó a acuerdo, tú que estás en el Partido Liberal? Estuviste en todo esto, ¿no? A mí no me tocó negociar, pero sí representantes del Partido Liberal estuvieron negociando y básicamente lo que se busca es, dentro de la legítima competencia que hay entre los partidos de un mismo conglomerado, llegar a puntos en común, y eso implicó de que muchas candidaturas van apoyadas por todos los partidos, como por ejemplo la de Ñuñoa. Yo fui precandidato a la comuna de Ñuñoa, quería competirle a Emilia Ríos, pero finalmente entiende el Partido Liberal que está inserto en un conglomerado y Emilia Ríos ha hecho una buena gestión y yo me bajé para apoyarla a ella. Y al final llegamos al número que llegamos respecto a las primarias que se van a hacer. ¿Tú querías ir de alcalde de Porñá? El partido me inscribió a mí porque era una de las rutas que queríamos transitar, tanto el partido como yo. Y al otro lado, en la oposición, también se cayeron muchas candidaturas importantes. Muchas candidaturas más. Cecilia Pérez, por ejemplo, se cayó. Sí, pues, Cecilia Pérez, que todo el mundo daba como que era porque hizo un Instagram como a las 6:30 de la tarde, como que se venían noticias o cositas como se dice hoy día. Fue una sorpresa para mí. Yo soy diputada de ese distrito. Yo siempre insistí que en la Florida tenía que tener primaria porque, si bien dicen, le da mucha importancia a la persona que se conoce mucho en Chile, al exministro, que sea, pero también hay gente que es muy conocida localmente también y que tiene derecho a ir a estas primarias y además que cuando tú vas a una primaria, en este caso, para mi gusto era, si Cecilia ganaba, quedaba con el compromiso de que estas otras personas no se fueran por fuera y aunar fuerza. Ahora, las primarias son muy destructivas, son bastante fratricidas y son complejas. Yo creo que dado el escenario que hoy día tenemos voto obligatorio, me parece mucho más representativo las encuestas telefónicas, bien hechas, serias, con... las primarias tienen eso, que parece tremendamente democrática, pero después quedan mucho... Cecilia Pérez entonces no va. Cecilia Pérez no se inscribió. ¿Y qué pasó en Puente Alto? En Puente Alto lo que pasó... sobrinos suyos, bueno, yo aquí lo dije, lo hablamos ampliamente la vez pasada. Dijo la Carla que se la había hecho. No me toreen, por favor. Porque Carla Rubilar va no me toreen, que la familia no se toca, ya se lo he dicho, porque frente a una primaria bastante mula, porque lo que va a pasar en Puente Alto es una primaria bastante mula, bueno, se aceptará. Pero claramente yo todavía tengo un sobrino que no ha tomado decisiones y eso ya es responsabilidad de él, nosotros lo hemos hecho en todos los tonos. ¿Cuál de los dos sobrinos? No, pues bueno, José se bajó. Ya, el hijo del ese se bajó y está Felipe, que no sabemos si continúe o no, pero él nunca se inscribió en las primarias porque consideraba él que no tenía, no era competencia leal cuando tú compites de alguna forma con el municipio. Oiga, podría ir independiente Felipe ese. Bueno, no tengo idea de lo que hará, yo espero que no dividamos el sector. Pero claramente tenemos que reconocer que es una primaria bastante curiosa. Y te voy a decir una cosa, yo creo que lo más grave de todo esto es que a los puentealtinos hay que respetarlos. Y cuando tú haces un mono para tener un resultado X, en el fondo
estás de alguna forma no respetando a la gente. Yo creo que los Puente Altinos van a elegir a la persona que corresponda, en el minuto que corresponda, pero que aparezcan dos candidatos que prácticamente nadie conoce en los últimos 20 minutos, suena un poquitito a tongo. Sí, que yo mira, a mí primero me llamó la atención en el oficialismo, porque las primeras que se cayeron básicamente por problemas administrativos, falta de papeles. Ahí la verdad es que yo entiendo que el Frente Amplio estuvo a la altura de las circunstancias, no le faltaron muchos papeles, pero los partidos deben que revisar a su equipo ahí. Pero el criterio, el que mantiene siempre fue el criterio conservador. Siempre. No sé en qué momento se convirtió en el criterio progresista. Yo di una tremenda pelea por primaria con otros diputados y diputadas en su época del Partido Socialista, precisamente porque lo que uno veía era que se imponía el que mantiene. Entonces al final se forman una suerte de como cofradías para defender a los incumbentes y los retadores no tenían el chance. Muy complejo. De repente se convirtió en el criterio ordenador. A mí me parece que el criterio mantiene un criterio conservador, el criterio progresista son las primarias, y las primarias hay que perfeccionarlas, perfeccionemos. ¿Usted hubiese ido a primaria en todas las comunas? Donde hubiese más de un candidato, primaria. Perfecto. Es cierto lo que dice o encuestas, o buenas encuestas pero también. Es que no, porque las primarias pueden cambiar, porque la campaña puede Pero es que no le gusta a Jimena porque se cae No, lo que pasa es que en las primarias, seamos reales, gana el que acarrea más, porque en el fondo eso es, porque la gente no está muy interesada en las primarias. Pero porque cuando se aprobó la primaria, la derecha, a diferencia de lo que nosotros planteamos, que eran primarias abiertas y obligatorias, simultáneas obligatorias, se nos acabó el tiempo. Sería distinto. Se nos acabó el tiempo. Pero vamos a una pausa y a la vuelta las cartas de la próxima semana. ¿Hacia dónde va la política la próxima semana? Lo analizamos con todas las fichas, con las cartas, con todo en el póker político. No te vayas de la sintonía. Ya, se va la bolita para la próxima semana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las cartas que traen en este análisis, Rodrigo? ¿Hacia dónde va tu pauta? Yo traje la candidatura de Aldo Duque por la comuna de Santiago, porque me parece que es importante hablar de lo que yo voy a hablar en este momento, que si uno quiere dedicarse a ser abogado de personas imputadas por el crimen organizado, es legítimo, totalmente legítimo el derecho a defensa, evidentemente, y también el derecho al ejercicio de la profesión de abogado. Pero si uno pretende meterse a la arena pública, debe evitar lo anterior. O te dedicas a ser abogado de crimen organizado o te dedicas a la materia pública. Usted dice que Aldo Duque es un abogado. Y el señor Aldo Duque tiene causas, por ejemplo, RIT 394-2022 del Tribunal Oral Lo Penal de Iquique, RIT 12035-2023 del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que es la comuna de Santiago, entre otras, que defiende imputados por crimen organizado, narcotráfico, secuestros, extorsión. Y el artículo 61 de la ley 20.000, de la ley de droga, dice de que aquellos abogados que se dediquen a defensas de ley 20.000, es decir, a defensas de ley de droga, no pueden ejercer cargos públicos al mismo momento. ¿Ya? No se da la hipótesis con Aldo Duque, porque Aldo Duque sería previo. Pero evidentemente el espíritu de ese artículo es evitar de que se entrelazcan. Pero la ley hoy lo permitiría. Lo permitiría, pero el espíritu de la ley es proteger a lo público respecto al crimen organizado. Nos queda poco tiempo, pero él iría por qué. Entiendo que va a haber independiente. Y me parece que el llamado a que evalúe su candidatura, porque evidentemente pone un manto de duda respecto a quién finalmente va a ser al que va a proteger en su eventual candidato. Estaría apoyando un partido social cristiano, ¿no? Que cercano al Partido Republicano, digamos. Muy bien, estaremos pendientes entonces de lo que ocurre con esa carta de don Rodrigo. Jimena, ¿cuál es su carta? Un tema, yo traigo aquí el tema de Cristian Campos, no solo por la persona de él, sino que creo que hoy día hay mucho revuelo con que si fuera declarado culpable al final tendría muy poca pena, porque en el fondo el delito está prescrito. Yo solo quiero poner en la mesa que en el Senado hay un proyecto de ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales independiente de la edad de la víctima. Ojalá fuera retroactivo. Alguna vez yo les contaba a ustedes que el presidente Piñera dijo que lo iba a hacer retroactivo porque hoy día tenemos ley cuando se abusa de niños. Pero la diferencia entre los 18 años, los 19, los 20 y los 30, igual te destruye la vida. Los delitos sexuales para hombres y mujeres deben ser imprescriptibles independiente de la edad de la víctima. Sí. Y es algo que nos estamos tratando de jugar para que el Senado lo ponga en tabla, dado que el tema está puesto justamente por este caso. ¿Cómo se comprueba desde el derecho penal? ¿Cómo se comprueba tuvimos un delito? Fíjate ¿Qué dice la ley al respecto? Te quiero contar que tuvimos bastante gente como en contra, pero también hoy día tenemos especialistas penalistas que están con esto, porque además en otros países ya existe. Sí, porque las huellas quedan pasadas. No, es que en otros países existe, incluso en Estados Unidos hacen ventanas para que la gente pueda denunciar aunque la cosa esté prescrita. Yo dudo que hayan penalistas a favor de lo que está diciendo la nona. O sea, es ir contra toda la estructura de derechos humanos y garantías fundamentales de todo Occidente.
Pues está bien que haya imprescriptibilidad respecto de delitos sexuales de menores de edad, pero respecto de personas adultas ¿cuál es la diferencia entre una mujer? No, abrir un bolsón de... ¿Y por qué no respecto al homicidio? No, pero esperamos un poco. ¿Por qué no ponemos imprescriptibilidad pero... respecto al homicidio? ¿O por qué no ponemos imprescriptibilidad respecto al fraude al fisco? ¿Y por qué no está la imprescriptibilidad de los homicidios de los niños? Porque de eso manera... no hay, no, eso es lo que estoy diciendo. Porque si fuera así, si fuera por un tema de edad, el abuso sexual, sobre todo en el caso de las mujeres y los hombres también, yo me imagino que sabes, las personas que han sufrido algo de eso, demora muchísimos años en recuperar, en procesar, en contar. ¿Cómo se prueba? Si 15 años después una persona culpa a otra. No, es que eso, no, es que espérate un poco, eso es lo complejo del tema. Testimonios y pericias psicológicas. No, pero espera un poco, sí, pero también desincentiva a la persona. La persona que abusa sabe que puede correr ese riesgo. Hoy día tenemos teléfonos, grabación, hoy día hay muchas más cosas. Efectivamente, tu pregunta es súper válida, porque en el fondo es difícil de probar 15, 20, 30 años, pero hay gente que sí lo puede hacer, dado la tecnología que existe hoy día. Y eso fue que se comentó, pero en profundidad ese tema, que hoy día, dado lo que ha cambiado, hoy día tenemos cámaras en todas partes, o sea, no es lo mismo lo que pasaba en la época de la colonia o hace 20 años. Gran carta de reflexión nos Los trae delitos Jimena. Sexuales no deberían, justamente para que no pasen más. Claro. Y fíjate que entre el 2023 y el 2022 aumentaron un 18% las violaciones. Terrible. Muy bien. Marcelo, con usted terminamos. Su Mi carta para la próxima también semana. innovación de la producción, porque es una carta innominada y se refiere a quien asuma el próximo lunes la presidencia de la Cámara de Diputados. Yo espero que sea Carol Cariola, creo que se lo merece, y además los acuerdos se hacen para cumplirlos. Me parece que aquí hay toda una operación, particularmente demócratas, de decir, mire, no, de buscar algún invento para generar esta ruptura a los acuerdos. Porque si no es la Carol o un diputado oficialista y alguien de oposición, se consolida un escenario muy complejo para el gobierno. Es realmente más que una derrota, porque al final el gobierno no elige las cámaras, pero un escenario muy adverso para la recta final del mandato, para el cumplimiento de su agenda legislativa, porque los presidentes de las cámaras tienen muchas facultades, no tan poderosa como la agencia legislativa, pero suficiente como para pasar la vía cuadrito. El lunes se vota, entiendo, Y es tan cierto que estamos llenos de ministros haciendo las ofertas más increíbles. Nunca se había visto los ofertones, hasta yo me voy en la fila. Jamás vi. Pero a mí no me ofreció nada. Oye, gracias Rodrigo, gracias Jimena, gracias Marcelo también, gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Tengan un gran fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes desde este Living Ciudadano. Chao, que estén bien.